Hey, bienvenidos a un nuevo video, esta vez con la semana número 8 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, Bachillerato General Unificado. A lo largo de esta semana elaboraremos un ensayo argumentativo. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues vamos a ello. Desde ya, deja tu poderosísimo like y tu comentario. Ahora, revisemos nuestra ficha pedagógica. Hablaremos acerca de nosotros, los seres humanos, como sujetos con dignidad, obligaciones y derechos. Cuando hayas comprendido los criterios de satisfacción, significará que hemos terminado con éxito nuestro trabajo. El mecanismo de evaluación seguirá siendo el mismo, el portafolio del estudiante. Y el nombre del proyecto de esta semana es Ensayo Argumentativo. Los materiales que utilizaremos serán hojas de papel, esfero, lápiz y borrador. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Pues bien, en el ensayo argumentativo, tú vas a tener como objetivo principal dar un sustento a una tesis. ¿Y qué es una tesis? Bueno, es una idea que tú vas a defender. O sea, tú tienes una idea principal y esa idea la vas a defender con argumentos, contraargumentos. Entonces, esa tesis la vas a formular tú mediante la exposición de justificaciones o razones que sean coherentes y lógicas. Es decir, tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Si aún no te queda claro, pues vamos a ver un ejemplo de ensayo. Desarrollo. Estructura. Pues bien, ahora vamos a revisar la estructura de un ensayo argumentativo. Como primer requisito, se necesitará el tema. En este caso, en este ejemplo, recuerden que esto es un ejemplo, van a hablar acerca de la influencia de la televisión. Luego, una tesis, la televisión, cultura o droga. Entonces, esto es lo que se plantea, ver si la televisión es cultura o es droga. Eso es lo que se va a defender, lo que se va a argumentar en este ensayo. Luego de que hayas escogido tu tema, hayas puesto tu tesis, puedes escribir debajo una frase célebre. Recuerda que debes citarlo, es decir, la frase debe ser puesta entre comillas y al último el apellido del autor y el año en que la dijo o la publicó. Veamos un ejemplo. La TV es considerada como un medio de información y entretenimiento, una ventana al mundo, un espejo de la realidad, un sistema reproductor de las relaciones sociales dominantes o un aparato hegemónico. Esta frase fue dicha por Orozco en el año de 1987. Entonces, prácticamente ustedes van a buscar una frase célebre acerca del tema que después vamos a ver qué tema vamos a elegir y lo van a hacer de esta forma. Yo lo puse en rojo para que sobresalte, pero no es necesario que sea un color diferente, solo puedes ponerlo en negrita o hacer más gruesa la letra. Luego vamos a tener una introducción. Aquí nosotros vamos a dar como que un hincapié acerca del tema que vamos a tratar. Podemos también citar frases o poner conceptos como el siguiente. Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que directamente merecen ser vistos. Entonces, aquí nos están hablando acerca de la televisión como cultura. Si se fijan,
también fue dicho por Fuenzalida en el año 1987. Y al final nos habla acerca de una situación que pasa en muchos hogares, con muchas personas. Nos dice, pero hay personas que nada más al llegar a casa encienden la tele solo por tener ruido. Para estas personas, la televisión es una droga. Entonces, aquí nos presentan ambas partes, ¿verdad? Tanto la televisión como cultura y la televisión como una droga. Entonces, aquí ya nos están introduciendo hacia lo que va a tratar nuestro ensayo argumentativo. Luego, en el desarrollo, vamos a argumentar acerca de la idea que nosotros vamos a defender. En este caso, vamos a argumentar que la televisión es cultura. Miren lo que nos dice. Desde nuestro punto de vista, la televisión ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. Y si se fijan, está citado. Esto lo dijo Gómez en el año de 1991. Y luego nos dice, también son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente. Documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumismo, etc. Entonces, prácticamente en el argumento tú vas a decir, vas a defender la idea, la tesis que tú pusiste al principio. En este caso, están defendiendo a la televisión como una cultura. Y bueno, toda parte tiene su opuesto, toda parte tiene su contrario. Luego de que hayamos escrito el argumento, vamos a escribir un contraargumento, es decir, lo contrario. Si en el argumento hablamos de la televisión como cultura, en el contraargumento vamos a hablar de la televisión como una droga. Y nos dice, no entendemos que si se nos estropea un día la televisión, es como si nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella? Y pues bueno, este ensayo fue escrito un poquito atrás, entonces por ende nos hablan de la televisión. Y bueno, quizás algunos dirán, pues sí, ¿qué importa? Se daña la televisión. Tengo el celular. Ah, pero ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos la televisión por el celular? ¿Ah? ¿Será acaso que podemos vivir sin internet? Vamos a ver, esa es la pregunta. ¿Será posible que podamos vivir nosotros sin internet? Vamos, ¿qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, te estaré leyendo. Y luego, al final, vas a hacer una conclusión en la cual vas a enfocar todas las ideas que has expuesto en tu ensayo y vas a llegar a algo, vas a llegar a algún término. Entonces, vas a decir, yo sé que la televisión sirve como cultura porque nos ayuda a conocer nuevas cosas por medio de programas informativos, etcétera, etcétera. Pero también usarla mucho o depender mucho de la televisión la puede volver una droga. Entonces, tú unes esas dos ideas y sacas tu propia conclusión. En este caso nos dice, nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene. Pero, miren, aquí viene, pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable, es decir, en una droga. Y bueno, prácticamente así debe ser su ensayo argumentativo. Algo muy importante es nosotros explicar o citar o poner de dónde sacamos la información. Porque recuerden, no todo lo que hay en internet es verdad. Entonces, nosotros debemos de buscar fuentes confiables, leer, si es posible, leer varios sitios web y si es posible, buscar en Google académico o en libros. Entonces,
Pero aquí en el PDF también se te presentan algunos textos que ya vamos a ver más adelante. Y por último vas a escribir la referencia, que es a lo que yo trataba en antes, que debes de poner de dónde sacaste. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan la frase que habían dicho Gómez? Aquí está, ¿verdad? Gómez en 1991 dijo su frase en la mediación en juego, televisión, cultura y audiencias, comunicación, ¿verdad? Entonces, así ustedes van a ir citando de dónde escogen ustedes los fragmentos, los conceptos o las frases. Y pues bueno, ahora que ya conocemos la estructura de un ensayo argumentativo, vamos a crear el propio. Actividad 1. Elección del tema. Aquí, recién nosotros vamos a conocer de qué puede tratar nuestro ensayo. Y pues bueno, nos presentan 5 temas. Ciudadanía global, apoyo comunitario mundial, felicidad, tendencias comerciales, tecnología, crecimiento poblacional, modelos de desarrollo económico. Ahora, cada uno de esos temas puede ser elegido para que hagas tu ensayo. También puedes juntar 2 temas. Por ejemplo, puedes hablar acerca de cómo influye las tendencias comerciales en la felicidad, por ejemplo. Entonces, asimismo, ustedes pueden ir mezclando temas o elegir uno solo. También pueden hablar, por ejemplo, el apoyo comunitario mundial y la ciudadanía global. Entonces, pueden juntar temas o escoger uno solo. Si aún no estás seguro de qué tema elegir, no te preocupes. Deja este paso y vamos al siguiente. En el siguiente paso verás cada uno de estos temas y tendrás una idea clara de cada uno. Y ahí podrás elegir con mayor claridad el tema del cual vas a hablar en tu ensayo argumentativo. Actividad 2. Revisión de información. Pues bueno, aquí se nos presentarán varios textos en los cuales nosotros vamos a leer, analizar y responder unas actividades. El primer texto nos habla acerca del futuro de la tecnología para el bienestar. Fíjense en lo que nos propone este título. Nos propone que la tecnología, que el futuro de la tecnología puede servir para nuestro bienestar. ¿Será acaso que esta propuesta es segura? Vamos a leer. Bueno, utilizar para mejorar o empeorar la condición humana. Eso es lo que se defiende en este texto. Si se puede utilizar la tecnología para mejorar o para empeorar la condición humana. Pues bueno, existe muchas probabilidades de que las herramientas que nosotros tengamos al futuro sean mejores, tengan otras funciones, pero nosotros no estamos seguros si esas herramientas que van a ser más poderosas serán usadas de una forma responsable y sobre todo una forma ética. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la actualidad. Hoy en día, las redes sociales es algo que anteriormente no existía. Hoy en día es la tecnología del presente, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar un poquito. Con esa tecnología que hoy en día tenemos, que es las redes sociales, hay veces que nosotros no le damos buen uso, ¿verdad? Hay veces que decimos, discriminamos a las personas, qué sé yo, por su voz, por su tono de piel, por su clase social, ¿verdad? Entonces, compartimos contenido que no debe ser compartido, ni siquiera visto, invadimos la privacidad de otro, entre otras muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, solo fíjense en esto, si con la tecnología que hoy en día tenemos, no la usamos de una forma responsable y ética, ¿qué esperará del futuro de la tecnología?
Entonces, piensen eso. Existe un proyecto, el proyecto del milenio, que es combinar, más o menos, combinar la tecnología con la educación. Es decir, usar dispositivos inteligentes portátiles y combinarlos con sistemas integrados para el aprendizaje, para así contribuir a mejorar, a tener un mejor bienestar en cuanto a la educación. Claro que va a haber evaluación continua, pero aunque no lo niego, existe un gran potencial, un inmenso potencial de que la tecnología se aproveche para contribuir a la felicidad humana a una escala, una escala máxima. No debe, recuerden, no debe consumir todos los aspectos de nuestras vidas. ¿A qué me hago referencia? Por ejemplo, pongamos otro ejemplo de la vida cotidiana. Si hoy en día, con los celulares, ¿qué pasa con los celulares? Entonces, claro que hoy en día la tecnología del celular, la computadora, todas esas cosas nos ha servido en el tema de la pandemia. Pero esto es un problema de ya de hace tiempo. Antes, ¿qué pasaba antes? Antes nos sentábamos en la mesa a la hora de la comida y conversábamos con nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros hermanos. Conversábamos. Antes la mesa, antes la hora de la comida era el lugar indicado para transmitir, qué sé yo, todo lo que nos pasó en el día, todo lo que hemos vivido, todas las experiencias que tuvimos en el día, ¿no? Pero hay muchos casos de familias que incluso yo he visto que están solo con el teléfono. O sea, llega la hora de la comida y están ahí comiendo y viendo el YouTube. Están ahí comiendo y chateando. O a veces están escuchando música mientras comen. Entonces, fíjense eso. Entonces, yo sé que la tecnología nos ayuda a unirnos con las personas de otros lados. Pero asimismo, como nos ayuda a unirnos de personas quizás de otros continentes, de otros países, nos separan de las personas que estamos a nuestro alrededor. Y bueno, dirán, puchica, tío Nick es anti-tecnología. Pues no. Yo digo que la tecnología es buena, la tecnología es útil, pero hay que saberle dar un buen uso, ¿verdad? Ustedes saben, todo en la vida debe tener un equilibrio. Nada en exceso es bueno, ¿verdad? Entonces, nada en exceso es bueno. Una vez que hayamos terminado de leer todo el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Fíjense, miren cómo termina este texto. Yo, mientras tanto, seguiré apagando el móvil cuando llego de trabajar a casa, pues mi familia se merece toda mi atención. ¿Verdad? Miren con qué frase tan bonita termina este texto. Y fíjense, aquí dice, está subrayado ahí la palabra fuente. Entonces, si nosotros vamos a elegir una frase o alguna cita, podemos usar esa fuente. Entonces, por ejemplo, si decimos, qué sé yo, la tecnología no debe consumir todos los aspectos de nuestras vidas. Fuente Bonek 2020, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a responder las preguntas. ¿Qué te propone el título del texto? Identifica la tesis o postura que se defiende en este texto. ¿Qué prevé el proyecto del milenio? ¿Qué relación tiene la familia y la tecnología? ¿La tecnología más avanzada nos producirá felicidad? Pues bien, estas dos preguntas que acabo de leer acerca de la felicidad y la tecnología son un poquito personales, ¿verdad? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si ustedes tienen el mejor teléfono del año, un ejemplo, tienen el mejor teléfono del año, si tienen el mejor teléfono del año, ¿ustedes son felices? ¿Ah? Si
si sus papás les compran el último modelo del PlayStation. Entonces, si tienen el último modelo, son felices. ¿Eso les trae felicidad? Claro que nos trae entretenimiento y todo, pero ¿será acaso que nos trae la felicidad absoluta? Piénsenlo, piénsenlo y luego van a argumentar su respuesta. Y por último dice, ¿qué has aprendido de ti mismo mediante el uso de la tecnología? Veamos el siguiente texto que nos habla acerca del crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales. Y bueno, observamos esta tablita, estos gráficos de aquí, y estos son estimaciones de proyecciones de la población. Es decir, cuánto va a crecer la población del Ecuador hasta el 2050. Ahí tenemos varios años hasta el 2050. Este cuadro fue traído de las estimaciones del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar un poquito ese gráfico. Bien, nos dice que desde el año 2012 hasta el año 2050, la población del Ecuador crecerá hasta 23 millones de personas, ¿verdad? Entonces, considerando que las personas seguirán aumentando, la población seguirá aumentando, ¿ustedes se han preguntado alguna vez, ¿será acaso que los recursos naturales serán suficientes para cubrir la necesidad de todas esas personas? Entonces, aquí viene lo que trata el texto, ¿verdad? Nos habla acerca del crecimiento demográfico. Dice que el crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de la población, es considerado el principal responsable de los daños que está sufriendo la naturaleza. ¿Por qué? Y dirán, ¿por qué será que es el responsable de los daños de la naturaleza? Pues más adelantito vamos a ver por qué. Lo cual puede parecer amenazar la supervivencia de la humanidad. Ojo con esto. Entonces, esta idea, esta tesis que nos presenta aquí, fue planteado por primera vez por Thomas Malthus en el año de 1798. Fue publicado en su libro Ensayo sobre el principio de la población. Y bueno, aquí Malthus nos habla acerca de una teoría. Esta teoría nos explica que la población humana crece de forma geométrica y que la población y que los alimentos crecen de forma aritmética. Fíjense en estos dos términos, geométrica, aritmética. ¿Qué querrán decir esos términos? Pues bueno, si nosotros nos ponemos a decir, digamos, que hay dos personas y hay dos alimentos, por ejemplo, geométricamente, es decir, va a estar multiplicándose 2, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿verdad? Aritméticamente significa que va a estar sumándose. Entonces vamos a sumar 2. 2 y 2, 4. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Hay tantas personas como tanto alimento, ¿verdad? Están igualitos. Pero va a llegar un punto en el que ya la población ya no va a ser la misma, ya no va a haber la misma cantidad de personas que la misma cantidad de alimentos. Y fíjense, no es muy lejano. Pues miren, ya aquí a la segunda vez que multipliquemos o que sumemos, tenemos 8 personas y ahora tenemos 6 alimentos. Fíjense en eso, ¿verdad? Entonces, mientras la población crece geométricamente, es decir, se va multiplicando, los alimentos se van sumando. Entonces, ahí ya va a comenzar a haber una desigualdad. Y vamos a ver qué pasa o qué sucede con esto. Pues bien, cuando la
población se expande, es decir, cuando la población crece, cuando aumenta, asimismo va a crecer la demanda de los alimentos. Es decir, mientras más personas necesitan más alimentos. Y mientras más alimentos, es decir, cuando buscan satisfacer la cantidad de alimentos, entonces ahí comienzan un gran problema, que es el problema que hace que la humanidad esté en peligro: la contaminación, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, pero ¿y qué le cuesta coger y plantar, nomás plantar? Entonces, hay veces que, por ejemplo, hay ciertos tipos de plantas, ciertos tipos de alimentos que demoran en crecer o que necesitan de ciertos químicos. Entonces, esos químicos, aunque no le hacen muchos daños a los alimentos, bueno, en parte sí, pero no tanto como le hace a la tierra, por ejemplo. No tanto lo que le hace a la atmósfera. Entonces, eso pónganse a pensar. Los gobiernos, hay algunos gobiernos que no les importa la contaminación. A ellos solo les importa el crecimiento económico, ¿verdad? Más dinero, no importa, más personas, más dinero. Entonces, y analicen esa parte, ¿no? Entonces, una vez que hayamos terminado de analizar este texto, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo influye los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de los recursos naturales del planeta? Fíjense, ¿se acuerdan lo que les decía hace un rato? Mientras más personas, más alimentos, es decir, más productos, ¿verdad? Entonces, ahí vayan viendo cómo influye los hábitos de adquisición. Dice, ¿cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos naturales existentes? Pues bueno, aquí ya están hablando prácticamente de lo que es la contaminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros por evitar contaminar más? ¿Verdad? Lo primerito, lo esencial, lo que nos enseñan a todos es el uso de las 3R, ¿verdad? ¿Qué significan las 3Rs? A ver, vamos a ver si saben. Déjenlo en los comentarios. Los estaré leyendo. Vamos. ¿Saben qué significan las 3Rs? Bueno, reciclar, reutilizar y reducir. Entonces, nosotros debemos aprender a reciclar, aprender a reutilizar y aprender a reducir lo que hace daño. Por ejemplo, si nosotros cogemos y salimos a la calle, claro, un ejemplo, porque ahorita eso no es muy seguido. Entonces, a lo que íbamos a las calles, nosotros teníamos sed y comprábamos una botella de agua, ¿verdad? Entonces, nos acabamos el agua y ¿qué pasó con la botella? Entonces, en vez de comprar botellas de agua, ¿qué tal si llevamos nuestro propio tomatodo? ¿Verdad? Esa sería como que una aplicación de reducir el uso del plástico. Y bueno, después de que hayamos usado las 3R, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, hubo una campaña, si no me equivoco, una campaña de la alcaldía de Guayaquil en la cual incentivaban a que las personas tengan sus propios huertos, sus propias plantaciones en casa. Incluso creo que estaban dando semillas y todas esas cosas. Entonces, eso sería una buena iniciativa. Entonces, ¿qué otras iniciativas harías tú para mejorar este tema de la contaminación en cuanto a la naturaleza y los recursos naturales? Y por último nos habla de por qué cada vez existen noticias acerca de avances tecnológicos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Les ponía el ejemplo atrás, les ponía el ejemplo del último teléfono del año, ¿verdad? Entonces, en mayo, por ejemplo, en mayo sacan el último modelo del teléfono. Y en junio ya están sacando otro modelo. Entonces, aquellas personas que compraron el teléfono en mayo, ya no es el último modelo. Y hay muchas personas que dicen, ay, es que yo quiero tener el último modelo. Y si tienen las posibilidades, ves,
cogen y compran el último modelo. Entonces, a esa teoría se le podría decir, a esa teoría se lo conoce como consumismo. Las personas, ¿se acuerdan que yo les decía que a veces están interesados en el crecimiento económico? Entonces, esto tiene algo que ver en relación, ¿verdad? Porque lo que importa es que paguen, paguen y paguen, que compren, compren y compren. Y bueno, más o menos eso es lo que tiene relación acerca del crecimiento económico. Veamos el siguiente texto. Felicidad y ciudadanía. Bueno, aquí nos hablan un poco acerca de lo que Aristóteles, un gran filósofo, creía acerca de lo que era la felicidad, de lo que es la felicidad. Él decía que la felicidad es el bien supremo del hombre. Ah, ¿qué significará eso? Pues bueno, que todos buscamos la felicidad sin condiciones. Por ejemplo, no es que vamos a buscar la felicidad por otra cosa. No, buscamos felicidad porque necesitamos, porque queremos felicidad, ¿verdad? Entonces, nos dice que todo aquello, el bien, es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Es decir, todo está relacionado o dirigido hacia el bien. Pero en todos los casos existen sus excepciones, ¿verdad? Hay veces que nosotros giramos el camino y nos vamos hacia el mal. Entonces, aunque todo esté dirigido hacia el bien, existe el libre albedrío, ¿verdad? Que podemos escoger las cosas hacia el mal. Y bueno, también nos habla acerca de lo que es el concepto de política. Hacen una pregunta muy interesante que dice, ¿cuál es la finalidad de la acción política? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será la finalidad de la política? Hoy en día, la política, el concepto de política está sumamente distorsionado, ¿verdad? Una palabra clave para definir política es el servicio, el servir. Porque prácticamente eso es lo que deberían hacer los políticos, ¿no? Sí, que ofrecen en tiempos de campaña, ofrecen, llega el momento y no cumplen nada. Entonces, eso más o menos es lo que pasa en la política hoy en día. Entonces, vamos a ver qué es en realidad, cuál es la acción, la finalidad de ser político. Dice que la finalidad es buscar, es asegurar la felicidad como bien supremo del hombre. Claro, entre todo lo que pueda realizarse, es decir, entre todo lo que sea posible. Estoy diciendo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es todo por esta semana. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Además, ya tenemos grupo de WhatsApp. En la descripción encontrarás un link. Para unirte debes darle clic. Aquí te dejo un video relacionado al tema y abajo encontrarás las demás semanas de tu curso. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.